¿Qué tal? Esperando te encuentres muy bien. En esta ocasión vamos a realizar un programa que va a ser la sumatoria de números pares y números impares. Vamos a construir el programa desde cero para que se pueda entender lo mejor posible. Agregamos el nombre, que en este caso sería sumatoria, pares e impares, y lo primero que vamos a hacer es mostrar en pantalla un mensaje que nos diga programa que muestra la suma de números pares e impares. Ahora, ¿qué necesitamos? Necesitamos utilizar algunos tipos de datos que vamos a definir. Estos los podemos ir agregando, pero por lo pronto el primero que necesitamos es el número inicial. Entonces, este número inicial lo vamos a definir como entero. Para no anotar este tipo de dato con todo el nombre completo, en lugar de número inicial, puede ser así, número ini, o simplemente ni, ya sabemos que es el número inicial. Una vez que lo hemos definido, pues vamos a declararlo aquí. Número inicial, desde donde queremos que empiece el programa, desde donde queremos, desde el 1, entonces el número inicial va a ser el 1. Se define como entero porque su valor es precisamente un número entero. Lo que sigue es saber hasta qué número va a llegar. Entonces voy a utilizar la función mientras para esta ocasión. Mientras, expresión lógica. La expresión lógica es que mientras el número inicial sea menor que la sumatoria que vamos a hacer al principio será del 1 al 5 y queremos que se sumen solamente los números pares que están contenidos en este rango. Es decir, tenemos el rango de los números del 1 al 5, nada más por el ejemplo, y lo que queremos es sumar primero los números pares. ¿De acuerdo? Entonces tenemos aquí el 2, el 4. La suma de 2 más 4 es 6. Muy bien, entonces seguimos aquí. ¿Qué es lo que se va a hacer? Mientras el número inicial sea menor que 5, aquí estamos diciendo que se haga lo siguiente. ¿Qué se va a realizar? Pues una suma, y la suma va a ser igual a el número inicial más lo que es la suma. ¿De acuerdo? Como hemos definido otra variable, otro tipo de dato que es suma, tenemos que definirlo aquí para que no nos muestre ningún tipo de error. Ahí está. Muy bien. Vamos a revisar antes de ejecutar el diagrama de flujo. No tenemos ningún error. Eso es bueno, quiere decir que vamos bien, pero antes de ejecutar, vamos a analizar esto en el diagrama de flujo para saber cuál es precisamente el flujo de información y cómo se está comportando este programa. Tenemos el nombre donde inicia el algoritmo y tenemos siempre el final, ¿sí? Aquí ya hemos definido ni, o el número inicial, y hemos definido la suma como tipo de datos enteros. Después nos aparece un mensaje, programa que muestra la suma de números pares e impares. Hemos inicializado la variable número inicial en el número 1, y aquí es donde se está haciendo la estructura de control. Vamos a hacer una comparación. Número inicial es menor a 5. ¿Cuánto vale ahorita el número inicial? Vale 1. Entonces 1 es menor que 5. Esto es verdadero. Se va a realizar esto. Suma va a ser igual a número inicial más la suma. Necesitamos inicializar la suma porque mira, ahorita número inicial, ¿cuánto vale? Vale 1. Entonces aquí es 1 más suma. Pero ¿cuánto vale suma? No lo hemos definido, no hemos dicho cuál es el valor de suma para que pueda iniciar con un valor precisamente. Entonces, aquí vamos a iniciar ese valor. Vamos otra vez al diagrama de flujo. En cuanto iniciamos suma, lo hemos iniciado en 0. Ahora verás por qué. Aquí tenemos el valor de 1. 1 es menor que 5. Esto es verdadero. Entonces suma va a ser igual a 1 más, ¿cuánto vale suma? 0.
se va a ir hacia acá, el flujo de información. Número inicial vale 1, no se ha modificado nada, entonces aquí tendríamos que ir aumentando en 1 este número para que se pueda ir incrementando, porque si no el número inicial siempre va a ser 1. ¿Sí? Fíjate, ¿dónde lo tenemos que colocar? Aquí en la parte de abajo. Entonces, sería aquí. Número inicial va a ser igual a número inicial más 1 para que esto se vaya incrementando. ¿Ok? Vamos aquí. Fíjate bien. Tenemos número inicial es 1 y suma es 0. 1 es menor que 5, esto es verdadero. Suma va a ser igual a 1 más 0. En este momento suma es 1. Después se hace un incremento. Número inicial es igual a número inicial más 1. ¿Cuánto teníamos de número inicial? 1. 1 más 1, ahora número inicial es 2. Recorre este camino. 2 es menor que 5, eso es verdadero. Entonces ahora suma va a ser igual a número inicial, que es 2, más, ¿cuánto teníamos de suma? ¿Recuerdas? Teníamos 1, ahora suma vale 3. ¿Ok? Ahora número inicial es 2 más 1, es 3, se vuelve a ciclar. 3 es menor que 5, sí. Se hace otra vez la operación. Suma va a ser igual a 3 más 3 que teníamos, ahora es 6. Ahora el número inicial va a ser igual a número inicial que teníamos anteriormente, era 3, 3 más 1, esto es 4. Número inicial es menor que 5, eso es correcto. Entonces ahora suma va a ser igual a 4 más 6, esto sería 10. Suma en este momento vale 10. Número inicial va a ser ahora número inicial, el anterior era 4, 4 más 1, ahora es 5. ¿5 es menor que 5? No. Entonces recorrerá este camino. Se va hacia acá. ¿Qué encuentra? Pues el fin del algoritmo. Entonces, todo funciona bien, parece que no tenemos ningún error. Vamos a ejecutar el código. Nos aparece solamente el mensaje, programa que muestra la suma de números pares e impares. Esto es porque no le hemos dicho al programa que nos muestre algo. Mira, voy aquí a agregar, escribir, para que nos muestre cuál es el número inicial. ¿Sí? Solamente eso queremos que nos muestre. Fíjate bien. Nos está mostrando los números del 1 al 4. Es decir, aquí el número inicial se fue incrementando. Inicia en 1, se cicla, se aumenta 1, se hace la comparación aquí, 2 es menor que 5, se vuelve a aumentar, 2 más 1 son 3 y nos muestra ahora un 3. Aquí vuelve a incrementar 4, se vuelve aquí nos vuelve a aparecer ese 4 y se vuelve a comparar. Cuando ahora número inicial es 5, 5, 5, eso es falso, por lo tanto ya no nos aparece aquí. ¿Ok? Pero la suma no nos la está mostrando. ¿Estás de acuerdo? Entonces, mira, ¿qué pasa si la anoto aquí? Escribir suma, para que nos la muestre. Fíjate bien, ¿eh? Tenemos varios números, no sabemos cuál es el de la suma, entonces voy a cerrar y aquí agrego la suma es, para que podamos diferenciar los números, ¿sí? Ahí está, mira. Ahí están. Estos son los números que se están incrementando y aquí está el valor de la suma. ¿Por qué nos aparece de esa manera? Pues depende de dónde coloques. En este caso acabamos de agregar esto de aquí. Fíjate bien, ¿eh? Iniciamos en 1. Aquí se hace suma 0. Aquí se hace la comparación. 1 menor que 5, sí. Entonces nos va a aparecer el 1. Aquí está el 1. La suma es... ¿Qué nos va a aparecer? Decimos que nos aparezca suma. ¿Cuánto vale suma? Es 0. Por eso nos está apareciendo aquí este 0. Ahora, mira, se hace aquí. Suma es igual a 1 más 0. Suma es 1. Y el número inicial se incrementa y ahora es 2. Bueno, 2 es menor que 5. Sí. Entonces nos va a aparecer el 2, que es este de aquí.
Ahora vamos aquí. La suma es, ¿cuánto vale ahorita la suma? La suma vale 1, por eso nos está apareciendo este. ¿Ok? Se vuelve a ciclar y por eso nos están apareciendo en ese sentido. ¿Qué pasa si decimos que nos aparezca esto de la suma, pero después de que se hizo esta comparación, este incremento? Fíjate bien. Vamos simplemente a cambiar eso de aquí. Voy a cortarlo y voy a hacer que me aparezca después de que se hizo el incremento y la operación. Pero más que nada la operación, eso es lo que nos interesa. Ahí está. Aquí nos muestra el número inicial, que es 1, y ahora nos muestra la suma inicia en 1, no en 0. ¿Por qué? Porque se hizo después. Suma inicia en 0. Número inicial era 1. 1 es menor que 5, sí, nos está apareciendo el 1. Ahora, suma es igual a 1 más 0 es 1, ahorita suma. Aquí se hace el incremento, pero nos va a mostrar suma como 1. ¿Ya te diste cuenta? Lo correcto es colocarlo aquí. No antes, porque entonces no se está haciendo la sumatoria que queremos. Ahorita son con números consecutivos aumentados de 1 en 1. ¿De acuerdo? Entonces, con esto podemos analizar qué pasa si se coloca en otra parte del código el resultado. Inclusive, fíjate, aquí si lo dejamos ahí, nos va a aparecer la suma cada vez de que se esté ciclando, ¿no? Nos va apareciendo la suma es 1, es 3, es 6, es 10. Pero, ¿qué pasa si quiero que aparezca solamente una vez ya el resultado final de la sumatoria? Voy a cortar y lo voy a colocar por fuera de aquí. Déjame mostrarte esto. Ahí está. Ahora nos va a estar apareciendo solamente el número. Se va a estar haciendo la operación. Se va a estar haciendo el incremento hasta que se cumpla esta condición. ¿Sí? Pero el resultado nos va a aparecer solamente una vez. Ahí están los números 1, 2, 3, 4 y la suma es 10. 1 más 2, 3, más 3 son 6 y más 4 son 10. Perfecto. Hasta ahí todo funciona muy bien, pero lo que queremos son que nos muestren números impares. Y para eso lo vamos a hacer aquí, mira. Mientras el número inicial sea menor a 5, realiza esto, pero aquí haz otra comparación. Si el número inicial es impar, haz la suma. Vamos a intentarlo con números pares. Fíjate bien cómo se hace. Después de esta línea, lo que necesitamos es agregar una estructura de la función si. Ahí está. Entonces, aquí vamos a hacer la comparación. Si el número inicial, su residuo al dividirlo entre 2 es 0, entonces que se hagan ciertas acciones. Bueno, ¿qué sucede con el número inicial cuando es 1? Si este número se divide entre 2, el resultado no nos da un número entero. ¿Estás de acuerdo? Aquí nos preguntamos, ¿cuántas veces cabe el 1 en el 2? Pues la respuesta sería 0. ¿Y cuál es el residuo? ¿Cuánto nos queda de esta división? Un 1. Con esto podríamos decir que el 1 no es un número par. ¿Qué pasa si el siguiente número, ya ves que se van incrementando, del 1 sigue el 2? Entonces se hace la comparación. Si al dividir 2 entre 2 como residuo nos da un 0, ese es el residuo, para eso nos preguntamos, ¿cuántas veces cabe el 2 en el 2? Cabe una. ¿Y cuánta nos queda? Nos queda 0. El residuo es 0. Entonces el 2 sí es un número par. Bueno, ya analizamos el 1, el 2, el que sigue es el número 3. Nos preguntamos, ¿cuántas veces cabe el 3 en el 2? Cabe una vez. ¿Y cuál es su residuo? Pues es 1.
Y así lo podemos seguir haciendo con todos los números, de manera que cuando con el 4 sería cuántas veces cabe el 4 en el 2, caben 2 veces y su residuo es 0. Con el 5, ¿cuántas veces cabe el 5 en el 2? Caben 2 veces y su residuo es un 1. Hasta ahorita vamos a llegar solamente con el 5, pero esto puedo seguir más, puedo seguir incrementando. Con el 6, ¿cuántas veces cabe el 6 en el 2? Caben 3 veces y su residuo es un 0. Entonces aquí se hace esa comparación. Al dividir el número inicial entre 2, si el residuo es 0, entonces este será un número par. Y si es par, queremos que se sume. ¿Sí? Si es par, queremos que haga esto de aquí. Voy a copiar y voy a pegar. Entonces, si este número es par, queremos que nos lo muestre, que se haga la suma y que se vaya incrementando. Pero ¿qué pasa si no? Será un número impar y por el momento queremos simplemente que nos muestre eso. Voy a ejecutar. En el diagrama de flujo se puede analizar qué es lo que está sucediendo. Número inicial sigue en 1, suma igual a 0. Aquí 1 es menor que 5, esto es verdadero. Ahora, al dividir 1 entre 2 el residuo es 0. Ya vimos que no, entonces nos va a aparecer número impar. Esto se va a ir hacia acá y como puedes ver no se está haciendo nada. Si yo ejecuto ahorita, otra vez aquí vuelve a ser 1, 1 es menor que 5, esto es verdadero. Al dividir 1 entre 2 el residuo es 0, esto es falso, se va a hacer este ciclo y se va a ciclar, así se dice. No va a estar haciendo nada. Entonces, al ejecutar, simple y sencillamente nos va a estar apareciendo número impar, número impar, número impar, infinitas veces. Si queremos que se muestren los números pares, lo que tendríamos que cambiar es aquí el número inicial. ¿De acuerdo? ¿Qué va a suceder aquí? Mira. Número inicial es 0, suma 0. 0 es menor que 5, sí. Al dividir 0 entre 2, el residuo es 0. Esto es verdadero. Nos va a mostrar primero un 0. Se va a hacer una suma, en donde suma va a ser igual a 0 más 0. Esto es, suma es 0. Y el número inicial se va a incrementar. 0 más 1, número inicial va a ser 1. Aquí se va a hacer la comparación. 1 es menor que 5. Se hace aquí, al dividir 1 entre 2 el residuo es 0, va a ser falso, nos va a aparecer impar, 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 impar. Se va a ciclar porque el número inicial va a ser 1, va a recorrer este camino otra vez, se va a estar ciclando. Entonces, ¿qué necesitamos hacer? Lo mismo que hicimos aquí, pero para los números impares. Esto va a ser para los números pares y esto para hacer la suma de los números impares. Entonces, debemos también de cambiar algo aquí. En lugar de suma, le vamos a llamar suma par. Para suma de números impares, por lo tanto aquí le vamos a modificar. Suma para los impares y necesitamos suma para los impar. Para los números impares. Ok, entonces aquí sería suma es igual a suma impar. Aquí sería suma par. Todo correcto. Entonces necesitamos que esto se muestre aquí. Pero en lugar de suma par, sería suma impar y suma impar. Revisamos cómo debe de funcionar antes de ejecutar. Estamos iniciando, número inicial es igual a 0, suma 0. 0 es menor que 5, esto es verdadero. Al dividir 0 entre 2 da 0, esto es verdadero. Ahora aquí es número inicial, va a ser 0. Suma par va a ser 0 más 0, esto es 0. Número
inicial, aquí tenemos un error, debemos de corregir porque tenemos NU y aquí es NI de número inicial. Aquí en ambos, ahí está, correcto. Si no, podemos tener problemas. Número inicial, bueno, aquí teníamos un 0. Aquí 0 más 0, 0. 0 más 1 va a ser 1. Recorre este camino. 1 es menor que 5, verdadero. Aquí al dividir 1 entre 2, no nos da 0 como residuo, se va hacia acá, nos va a aparecer un 1. ¿Ok? Ahora, suma impar va a ser suma impar más 1. No estamos inicializando suma impar. Entonces solamente es 1 más que, pues más nada. Y aquí se está aumentando. ¿Sí? 1 más 1 ahora va a ser 2. Esto va a ser verdadero. 2, si es divisible entre 2, va a recorrer el camino hacia acá y se va a estar sumando de este lado. Entonces, mira, vamos a ver cómo funciona. Programa que muestra números pares y números impares del 1 al 5. ¿Por qué no nos está apareciendo la suma? Pues es muy claro, porque no inicializamos suma impar. Está inicializado como suma, ¿correcto? Pero cambiamos, modificamos aquí en el código, pero no modificamos aquí. Entonces, suma par ya está inicializada. Ahora, suma impar también va a ser igual a 0. Listo, suma par. Aquí nos estamos diciendo que nos escriba la suma. No nos va a aparecer nada porque ya no hay nada de suma. ¿Estás de acuerdo? Mira, si lo ejecuto, aquí están números. La suma es, pero no hay nada que muestre porque mostraba lo que es suma. Entonces aquí también tendríamos que decir que es suma par. Vamos a ver. Ahí está. La suma es de 6. Se están sumando solamente los números pares. 2 más 4, esto es 6. Entonces vamos aquí a modificar un poco la suma. Estoy agregando puntos y comas donde debe de llevar porque eso me puede ocasionar algunos errores de sintaxis. Y de repente no sé por qué me marca errores. Y puede ser simplemente porque no agrego puntos y comas en donde debe ir. Los únicos que no deben de llevar es aquí en el algoritmo, definir. Mientras, aquí en el entonces, si no, fin sí, fin mientras, nada de eso puede llevar, pero todo lo demás sí. Ya nos debe aparecer la suma de los números pares. Nos hacen falta la suma de los números impares. Entonces aquí le colocamos suma impar. Ahí está. Revisamos. Dice suma impar par. Entonces aquí es donde está el error. Por eso no nos está mostrando nada. Y ahí está. La suma de los números pares es 6. 2 más 4, 6. Ahora los impares, que sería el 1 y el 3. 1 y 3 es 4. Perfectamente. Funciona ya sin ningún problema. Ya te diste cuenta cómo tenemos ya la suma de números pares e impares. Si queremos ampliar los números, entonces tendríamos, si queremos por ejemplo que muestre los números del 0 al 10, entonces aquí en lugar de que el número final o el número máximo sea 5, lo colocamos como 10 y ahí están, se muestran los números del 0 al 10, pero no incluye el 10. Y la suma de los números pares ahora es 20, que sería 2, 6, 12 y 8, 20. Perfecto, está funcionando. Con los impares sería 1 y 3, 4, 9, 16 y 25. Funciona perfecto. ¿Qué pasa si queremos que se incluya aquí el 10 que le hemos dicho aquí? Entonces tendría que ser aquí menor o igual que 10. Ahí está, ya se está incluyendo el 10 y se está incluyendo como número par. Antes era 20, ahora 20 más 10 son 30. Perfecto. Cada vez que, si queremos que inicialice esto en un número anterior o un número después, también aquí lo podemos modificar. En lugar de que el número inicial sea 0, pues puede ser inclusive un 8. Y el número final, vamos a dejar
que sea un 50. Ahí está. Va a iniciar, voy a la parte de arriba. Ahí está, inicia en el 8, nos aparecen todos los números, todos. Y aquí están los números pares y los números impares de este rango. Perfectamente. ¿Qué sucede si yo quiero modificar desde que ejecuto el programa aquí que me diga que desde aquí presione el número inicial y el número final, que me muestre ese rango de números y que me muestre los números pares e impares? Mira, te voy a mostrar. Desde aquí lo podemos hacer para que nos pida. Digita el número inicial. Y este número inicial, ¿con qué variable lo tenemos aquí? ¿Dónde inicia? En el 8, ¿no? Es el número inicial, entonces se va a guardar como número inicial. Y lo tendríamos que borrar de ahí porque ya no queremos que se inicialice ahí. ¿Ok? Voy a ejecutar para que puedas ver cómo ya podemos hacer uso de ese número. Voy a decir que sea el número 20, el número inicial. Como tenemos número final 50, pues entonces esos números nos aparecen. Mira, voy a poner del 45 y nos van a aparecer del 45 al 50 porque es el número final. Y aquí están la suma de los números. ¿Qué pasa si quiero que también se pueda introducir por el teclado o el usuario pueda digitar el número final? Entonces tengo que corregir aquí. Voy a copiar y voy a reciclar aquí código. Copio y pego. Digita el número final y necesitaríamos decir cuál es el número final. Número inicial NI, NF, número final. Pero no lo tenemos declarado aquí. Entonces necesitamos declararlo para que no haya ningún problema. Y aquí, en lugar de que el límite sea aquí, el 50, entonces sería NF. Okay, aquí tendría que funcionar sin ningún problema. Digita el número inicial. Vamos a pensar que es el 121. Digita el número final. 127. 27 para que quepan y se pueda ver claramente. Ahí está, nos aparecen los números de este rango y la suma de números pares e impares. Entonces, el diagrama de flujo ahora no cambia mucho la estructura, pero mira, tenemos ahora aquí digita el número inicial, se guarda como número 1, digita el número final como NF. No hemos modificado esto de suma par, inicia en 0. ¿Qué pasa si el número inicial es el 1 y el número final es el 3? 1 es menor que 3, esto es verdadero. Al dividir 1 entre 2 nos da 0, esto es falso, nos va a aparecer el 1. Y suma impar será 0 más 1, esto es 1, y el número inicial va a incrementar. 1 más 1 ahora es 2. 2 es menor que 3, ¿sí? Al dividir 2 entre 2, esto es 0, ¿sí? Entonces nos va a aparecer el 2. Por eso nos aparecen todos los números. Suma par es igual a suma par más número inicial. Suma par es 0 y ahora tenemos un 2. Suma par va a ser un 2. El número inicial va a incrementar 2 más 1, esto es 3. Y aquí sería 3 es menor o igual que 3. Esto es verdadero. Al dividir 3 entre 2 nos da como residuo 0, esto es falso, nos va a aparecer el 3. Y ahora suma impar será un 1 que teníamos, ¿sí? Más el número inicial que ahora es 3, 1 más 3, esto es 4. Suma impar va a ser 4 y el número inicial va a incrementar. Sería 3 más 1, va a ser 4. 4 es menor o igual que el número final que fue 3, esto es falso, se va hasta acá y nos aparece la suma de los números pares y los números impares, los números que se hayan guardado cuando esta condición ya no se cumplió. Pues bueno, eso es todo. Espero te haya servido esta explicación extensa, pero necesaria para poder entender completamente para quienes van iniciando en el mundo de la programación. Te dejo por aquí un video para que sigas aprendiendo más de la programación en el lenguaje de PCInt.